Saludos, amados alumnos de Carisma. Estamos ya en nuestra lección 7. Continuamos entonces con lo que venimos aprendiendo. Estamos en la lección 7 aprendiendo a escuchar a Dios, segunda parte. Hemos venido hablando, aprendiendo las formas para escuchar a Dios, tanto las que Dios usó en el antiguo pacto como las que usa hoy en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Vimos cómo ahora en el nuevo pacto es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, es la Biblia, la forma en la cual Dios nos habla y en la que podemos conocer su voluntad para nuestra vida. Vimos también cómo usa también los dones del ministerio, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Como medios, canales para Él hablar a tu vida. Así que de la misma manera también, ahora vamos a ver la voz del Espíritu Santo en el ser humano. Recordemos que nuestro filtro para poder siempre estar seguro que lo que estemos escuchando, tanto de los dones del ministerio como del Espíritu Santo y otras formas, tiene que estar en congruencia con la Escritura. Por eso es importante que conozcas la Biblia, que conozcas la Escritura para que no seas engañado, y también es importante por eso siempre filtrar por medio de ella lo que podemos escuchar de otros canales. Entonces, como vimos, la parte de la triple naturaleza del hombre que contacta a Dios es el espíritu del hombre. Es el espíritu del hombre el que recibe vida eterna. ¿Tendremos un nuevo cuerpo algún día? Sí, pero hoy ya tenemos una vida nueva. El Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, ahora vive en nosotros y no solamente con nosotros. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, Él está con ustedes, pero estará en ustedes. A la hora de nacer de nuevo, ese espíritu que nos pudo haber acompañado en nuestra niñez de alguna manera, ahora está en nosotros. Y al vivir en nosotros, nosotros podemos ser sensibles a su voz. Vino para dar vida y luz en nuestro espíritu. Es Él el que nos ha dado esa nueva vida. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Salmos 18:28 dice, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida, tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Entonces, el Señor nos dio luz al darnos nueva vida. Dios no da luz, también nos da luz, también al darnos guía hacia un futuro que no conocemos. Y toda esa luz que Él ilumina, dice en este Proverbio 20:27, no, es en nuestro espíritu. Dios nos ha diseñado para que seamos guiados por su espíritu que está en nuestro espíritu. ¿Recuerdas Romanos 8:14 que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios? De la misma manera, podemos estar seguros que hoy nuestro espíritu, que es esa lámpara encendida, es una voz, tiene una voz. El Espíritu Santo no siempre habla audiblemente, en ocasiones muy especiales lo hace. ¿A qué nos referimos con hablar audiblemente? Es cuando la voz que se oye la puedes escuchar con tus oídos físicos. ¿Qué? ¿El Espíritu Santo puede hablarnos así? Sí, pero en ocasiones muy, muy esporádicas, muy excepcionales, ¿no? En donde a veces es una instrucción muy, muy fuerte para cuidarnos de algo, ¿no? A veces yo, por ejemplo, iba a hacer algo y se me echó no, ¿no? De tal forma y con tanta fuerza que sentía que lo había escuchado hasta con mis propios oídos, ¿no? Y era para cuidarme de un peligro, obviamente. Pero aunque no es que nos hable de esa manera regularmente, que es como que la puedas escuchar con tus oídos físicos, su comunicación es precisa, correcta y concreta. Existen diversas formas en las que podemos percibir la guía del Espíritu Santo. Y aquí es donde te pido, toma mucha atención, incluso revisa en tu interior, porque probablemente al escuchar estas formas en las que el Espíritu Santo nos guía, te sientas identificado con alguno. La parte de la triple naturaleza, como les decía, nos permite que el Espíritu Santo viva en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces, vamos a ir con la primera, es la voz apacible. La voz apacible. Acuérdate, hablamos de lo interno. Son como pensamientos apacibles en nuestro interior que están en línea a la palabra de Dios y que tenemos convicción interna en nuestro espíritu que vienen de Él. ¿Cuál es la diferencia de esos pensamientos con los que normalmente tenemos, ¿no?
es que estos pensamientos, al ser de parte del Espíritu Santo, ¿no? Y nacen de aquí, siempre inyectan paz en tu corazón, nunca te empujan al temor y, y siempre tú vas a notar que están realzando la escritura, lo que Dios dice. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros hacemos un ejercicio muy simple, lo hemos hecho con niños, con adultos, y tenemos un tiempo de oración, de oración, de oración, de oración, de oración, y luego le decimos, muy bien, vamos a hacer silencio y ahora escucha los primeros pensamientos que vengan a ti. Como decía el profeta Dani Bonilla, la primera impresión siempre es de Dios, ¿no? Entonces, escucha los primeros pensamientos que vienen a ti. Entonces, la gente se queda muda y empieza a escuchar aquí, ¿no? De repente, te amo, hijo, eres valioso, de repente estoy contigo, no te voy a dejar, ¿no? Tú eres mi hijo amado, eh, yo te voy a dar lo que necesitas, no temas. Entonces empiezan a escuchar pensamientos apacibles. Esa es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Dios. No es tu mente, no son pensamientos que vienen de ti, porque sí o no que cuando uno está incluso turbado, ni uno a sí mismo se puede animar. Pero cuando vienes al Espíritu Santo, cuando vas a oración y luego lo escuchas, realmente sus pensamientos te dan calma. Y estos son percibidos por medio del Espíritu. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. También está el testimonio interior, que es esa confirmación interna similar a las luces del semáforo. Es lo que le llamamos el rojo, amarillo y verde, ¿no? El semáforo tiene 3 luces, rojo, amarillo y verde, o rojo, ámbar y verde. El rojo normalmente es para, ¿no? Luz verde es anda y la luz ámbar es espera, tranquilo, ¿no? Tal vez no hay un sí o un no, pero sí hay un calma, ¿no? Espera, detente. ¿no? Espera ahí, ¿no? O anda con cuidado, vamos, ¿no? Con eh, mucha cautela, ¿no? Entonces, a veces nosotros vamos a percibir eso en nuestro interior. Por ejemplo, de repente tu esposa te dice, oye, vámonos el sábado de paseo con los chicos, ¿qué tal si nos vamos a Guampaní? Y de pronto aquí tú tienes una impresión de, ¿no? Algo como que te incomoda, algo como que te dice no, algo como que te pone un freno. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Es no decidir, sino decir, vamos a orar, ¿no? Y volver a orar por el asunto, escuchar al Señor. Y si sigues teniendo ese freno, di no, no, de ninguna manera, no. En otro momento será, Dios sabe por qué. De repente te estás protegiendo de algo que podía pasar, o de repente Dios te quiere en otro lugar. Y a veces puede ser al revés. Por ejemplo, te dice tu esposa, no, vamos el sábado de retiro, de paseo con los chicos a Guampaní. Y tú puedes percibir en tu corazón la paz de Dios y más bien como un impulso de que no viene de una emoción, sino como una convicción de tienes que ir, ¿no? Una convicción interna de anda, hay algo ahí, anda. Entonces muévete. Tal vez no tienes ni plata, pero el Señor te dice anda, anda. Y a veces puede ser más como una luz ámbar que te dice, todavía no decidas, paciencia, ¿no? Todavía calma. Sigue esas impresiones. Tal vez es más fácil que puedas tú discernirlas en tu interior que lo que yo te las puedo explicar. Pero es como si tú pudieras percibir al mismo Dios diciéndote, no vayas, o anda, o espera, no decidas tan rápido. Entonces, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no? El Espíritu Santo dentro tuyo da ese testimonio, no importa que te diga la gente, que te bulee, que te insulte, el Espíritu Santo siempre va a hablarte en tu interior quién eres en Cristo. Romanos 9:1 dice, digo la verdad en Cristo y no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Entonces, esta es como una intuición que no es fácil de explicar en palabras, pero que es como una seguridad interior que cuando tú oras incluso se hace más fuerte. Hechos 17:16 dice, mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Número C, la voz con autoridad del Espíritu Santo.
aquí son como la voz con autoridad del Espíritu Santo, ya no son los pensamientos apacibles, sino es una voz mucho más clara, más fuerte, el que te dice, no sé, anda o da, siembra, ¿no? Algo que te dice, pon manos sobre ese enfermo, algo que te dice, cállate, no digas eso, no hables, no vayas a decir eso, estás pensando, ¿no? O que te dice, créele a Dios, ¿no? O sea, son como que direcciones muy claras que normalmente es para alertar o corregir, ¿no? Hechos 8:29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando escucho esa voz de autoridad? Porque la característica de esa voz es que es autoritaria, no es apacible, es muy autoritaria. ¿Qué hago cuando escucho esa voz? Obedece y rápido. La paz interna, la sensación de seguridad total en una decisión sin necesidad de explicación lógica. Es decir, que tienes paz con esa persona, tienes paz con esa decisión, tienes paz con ir a ese lugar, tienes paz del Señor y continúas orando y la paz se mantiene, ¿no? Salmo 34:14 dice, busca la paz y síguela. Es más, al revés también funciona. Cuando algo no te da paz es porque no es de Dios, ¿no? Algo te está inquietando, robando la paz. Y no me refiero a que, ay, me peleé con esa hermana, ya no tengo paz de ir a la iglesia. No, nunca contradecimos a la escritura, ¿no? Sino me refiero a cuando, más bien, por decir, ¿no? Nos ofrecen, no sé, en tu trabajo te dicen, queremos que te cambies de sede y queremos que te vayas a trabajar a la sede en Huacho y que te vayas para allá y no tienes paz en tu interior con eso, o sea, es como que algo no se queda quieto y tranquilo con eso, sino más bien como que te diera la sensación de, no, eh, no tienes quietud con la palabra, con esa decisión. Algo adentro no te cuadra. Entonces, es otra indicación del espíritu. También está la revelación. Cuando leemos o meditamos la palabra, ¿no? Se ilumina nuestro interior dándonos un entendimiento específico del mensaje de Dios hacia nosotros por medio de esa escritura. Cuando tú vienes a la palabra y puedes tener una revelación de lo que ella dice o incluso escuchando una prédica, es el Espíritu Santo hablándote. Primera de Corintios 2:10-12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, a veces te va a pasar que estás estudiando la Biblia y Dios empieza a hablar más cosas, ¿no? Que incluso yo tengo mi cuaderno aparte porque es como que estoy subrayando y Dios me empieza a hablar más cosas de eso que he leído y empiezo a escribir. Son como que si viniera a mí, eh, eh, como si pudiera escuchar, así como yo puedo escucharme dentro leyendo, pudiera escuchar cómo continúa hablando, pero lo que el Señor está mostrando a través de esa escritura, ¿no? Y empezó a escribir, y a veces es como que continúa. Es maravilloso, pero es el Espíritu Santo revelando la Biblia, revelando la palabra. Yo, igual en una prédica, a veces tú puedes estar escuchando la prédica y estar escuchando también como por dentro, como que empiezas a tener un entendimiento mayor sobre ese tema, ese verso, y empiezan a venir pensamientos como que te van incluso explicando o abriendo un poco más la escritura, entendiéndola un poco más, y empiezas a escribir. Yo acá en mis notas de celular tengo también un montón de veces que a veces he escrito ahí mismo porque no tenía mi cuaderno a la mano o porque estaba también de repente, no sé, en un avión o algo, y entonces abría mis notas y me ponía a escribir, ¿no? Entonces, y tengo un montón de notas de todo lo que Dios me iba hablando. Por ejemplo, estaba leyendo, no contrices al Espíritu Santo, ¿no? Y el Señor me empezaba a hablar, no frenes al Espíritu Santo, deja que pueda operar, deja que te bendiga, es una necedad querer apagar y frenar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, que tal vez para ti suene obvio, ¿no? Pero para mí era una palabra, una indicación clara y directa y que hace que la palabra que está ahí escrita sea hasta personalizada para ti. Entonces, cuando leas la Biblia,
Siempre ora antes, pide al Espíritu que te hable, ten tu cuaderno listo y ten tus sentidos listos para poder escuchar al Señor. Por sobre todo, hermano, ten cuidado, no te distraigas. Cuando vayas a la Escritura, cierra toda ventana de distracción. Si tienes que dejar tu celular en un cajón, hazlo. Si tienes que salir de casa, hazlo. O sea, cierra toda ventana de distracción. Por eso el Señor Jesús decía, cuando ores, enciérrate en el lugar secreto, en el closet, en el armario, o sea, en un lugar donde puedas estar solo, tranquilo y no te distraigas para que así puedas escuchar al Espíritu Santo. Si tus sentidos están distraídos, si estás pensando en otra cosa, si tu mente está ida, si estás mirando el celular, no vas a escuchar a Dios. Pero si tú quieres revelación, entonces calla esas voces. Al principio cuesta, pero tú te vas acostumbrando. Y te vas a dar cuenta que Dios te hablaba más de lo que pensabas. Recordándonos la palabra. Cuando en un momento específico nos recuerda un versículo, consejo, testimonio, palabra o profecía que hemos recibido en el pasado y nos ayuda y nos sirve para este preciso momento. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, todas estas formas de comunicación de Dios en nuestro interior podemos percibirlas diariamente, pero necesitamos entrenar nuestro espíritu a escucharlo y eliminar cualquier impedimento que estorbe esa comunicación. Entonces, como les decía, el espíritu tiene el poder de recordarnos en momentos distintos una palabra del Señor, sea para frenarnos de pecar, sea para corregirnos, sea para guiarnos, sea para fortalecernos, pero todo lo que nosotros recibimos en la palabra se queda aquí y el Espíritu lo usa apropiadamente para recordarnos. Efesios 5, 18, 20 dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tu comunión con el Espíritu Santo produce que te llenes con su presencia. Y cuando vives lleno del Espíritu, te haces sensible a su voz. Entonces, esto es cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo que vive en nuestro interior. Y te animo a recordar que no vas a poder tener un discernimiento claro de estas percepciones, de estas direcciones, de estas voces del Espíritu en tu interior, sea el autoritario o el apacible, si tú no pasas tiempo con Él. Porque al pasar tiempo con Él en la palabra, vas a poder identificar su voz y en la oración te haces sensible al mundo espiritual. Entonces, no vas a poder ser guiado por Dios a la medida que Él quiera si no tienes una comunión fuerte y constante con el Espíritu Santo. Así que recuerda que lo que más va a querer el enemigo es robar tu atención hacia otras cosas en vez de hacia Él. Número 4, los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 6 al 11 dice así. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Así que los dones del Espíritu, tal vez no sabes qué son, ¿no? Son distintas manifestaciones del Espíritu en la iglesia. Son manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre o teniendo una comunión personal con Dios, una sola persona, e incluso en su hogar, puede tener una manifestación de los dones del Espíritu. Y el propósito de estos dones por Dios es poder transmitir confirmación de su voluntad y ánimo, ¿no? Incluso el que puedas percibir su presencia de una forma distinta.
Por ejemplo, vemos aquí los dones que son nombrados, ¿no? Que están la palabra de sabiduría, que es un mensaje de Dios acerca del futuro, ¿no? A veces puedes notar que en la iglesia local una persona recibe por medio de los dones del Espíritu. Recordar, no son los dones de la gente, ¿ah? Son los dones del Espíritu. Hay personas que dicen, sí, yo tengo el don de la palabra de conocimiento. Mucho cuidado, porque los dones son del Espíritu. Fluimos con esos dones, pero el don es del Espíritu. La palabra de sabiduría es un mensaje de Dios acerca del futuro. No necesitamos ser profetas para poder percibir de parte del Señor en la manifestación de un don del Espíritu donde podamos discernir una palabra acerca del futuro para nosotros mismos, para otra persona. No es brujería tampoco, simplemente es fluir con el Espíritu y recordar que es el Señor quien inicia estas operaciones del Espíritu y quien tiene el propósito. No es que yo cuando yo quiera como quiera, es Dios cuando Él quiere y como quiere, ¿no? No es Señor, tráeme una palabra de sabiduría. No, vaya a la palabra de Dios, vaya a la Biblia. Deja que el Señor, si quiere, como Él quiera, cuando quiera, pueda fluir con los dones del Espíritu y bendecirte con alguno, y tú anhela fluir con los dones del Espíritu y estar listo para fluir con ellos, estar listo para ser usado por Dios para fluir, que no dejes que el temor o la timidez o la incredulidad te frenen de fluir con una manifestación que es bíblica, que es para el cuerpo de Cristo, que es lo que Dios usa para bendecir y edificar su iglesia. Entonces está la palabra de sabiduría con un mensaje de Dios acerca del futuro, ¿no? Está la palabra de ciencia, un mensaje de Dios describiendo una situación pasado o presente. Está la profecía, que es una expresión hablada de la palabra de Dios para exhortación, consolación y edificación, nunca para condenar, sacar secretos o manipular. Interpretación de lenguas, que es un mensaje primero en lenguas y luego interpretado en el lenguaje común. De esta manera, Dios puede usar creyentes o personas sensibles a Él para dar un mensaje y obviamente es algo que Él dirige. Debemos ser humildes para recibir con fe estos mensajes, pero también sensibles al Espíritu Santo para discernir con la Escritura si vienen de Él o no. Recuerde que el fin de estos dones siempre es confirmar, animar. Nunca es humillar, nunca es destruir, nunca es condenar y mucho menos inventar, ¿no? Sino confirmar y animar. También están las visiones, los sueños y los ángeles, ¿no? También son formas que hoy Dios también se comunica a su iglesia, pero una vez más, no es algo que buscamos, no es algo que pedimos, sino es algo que Dios hace cuando Él quiere, como Él quiere. Son formas menos frecuentes, pero que Dios también las usa. Las visiones, por ejemplo, son manifestaciones de Dios en el campo espiritual, donde puedes ver en el espíritu ciertas imágenes o sucesos donde Dios transmite un mensaje o dirección. Las visiones, además, son más frecuentes de percibir cuando vivimos llenos del Espíritu y somos sensibles a su voz. Recuerda, las visiones pueden venir de parte de Dios, pero Dios nunca nos mandó a buscarlas. Es decir, yo no estoy buscando tener una visión, sino yo tengo comunión con Dios. Si mi comunión con Dios, Dios me permite tener una visión, gloria a Dios, ¿no? Y muchas veces lo hace, o sea, estoy adorando y el Señor me muestra una visión, estoy teniendo tiempo con Él y me muestra una visión, y al momento empiezo a escribir. No soy tan buen dibujante, pero si tú dibujas, dibújala, porque es Dios hablándote también. En Hechos 10, del 9 al 12, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Los sueños son productos de nuestro subconsciente, pero en escasas ocasiones Dios los puede usar para darnos un mensaje. En este caso, el mensaje será claro para nosotros y no olvidado, así como su interpretación. Entonces, en el caso de los sueños, mucha gente tiene preguntas con esto. Hermanos, el mejor consejo que te puedo dar es no busques en YouTube videos ni libros de interpretación de sueños. Cuando es un sueño de Dios, el Espíritu Santo te va a revelar el significado. No tienes que andar preguntando, no eres Faraón buscando a Daniel a José para que te lo explique, ni Nabucodonosor buscando a Daniel para que explique el sueño. Eres
un hijo de Dios con el Espíritu Santo en ti, y si Dios te está hablando en un sueño, Dios te va a mostrar el porqué. A veces el sueño que tienes es para que ores por eso. Hay gente que me ha dicho, he soñado que pasó una tragedia con mi tía que vive en Chiclayo. Ok, ¿te pusiste a orar por ella? No, es que estaba pensando qué significaba. ¿Es en serio? Si estás orando y tienes una inquietud, te levantaste con esa percepción que sientes que pudo haber sido algo del Señor, ponte a orar por esa persona. No pierdes nada, igual. O sea, y más bien es un beneficio. Entonces, ponte a orar. En otros casos, ¿no? Puedes tener ciertos sueños y tal vez te despiertas con esa inquietud, de repente con esa preocupación, ponte a orar ahí y dile, Señor, si esto vino de ti, muéstrame cuál es el significado, qué es lo que me estás hablando y escucha los pensamientos que vienen a ti, ¿no? Y yo creo que Dios te va a dar claridad. Y a veces simplemente tu sueño es porque comiste tarde en la noche, porque estás comiendo bastante, o porque de repente dormiste en mala posición o con la mano en el corazón. En fin, así que recordemos que no es que tenemos que esperar a un sueño para que Dios nos hable. Dios está listo para hablarnos hoy a través de su palabra, a través de los dones del ministerio y del Espíritu Santo. Mateo 2, 13, 14 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces, siempre ves esta claridad de que este sueño era de Dios. Él tenía esa claridad que el sueño era de Dios y es porque cuando Dios te está hablando por medio de un sueño, te da esa convicción por medio del Espíritu de que realmente esto viene de Él. Y por último, los mensajes por parte de ángeles, ¿no? Estos eran frecuentes en el Antiguo Testamento porque el Espíritu no vivía dentro de las personas. Sin embargo, hay muy pocas ocasiones donde también Dios usa ángeles para traer un mensaje específico, a veces para traer protección, a veces para traer aliento, pero una vez más, es cuando Dios quiere, como quiere, cuando Él quiere. O sea, no es algo provocado por el hombre. Y siempre va a ser un suceso claro en nuestro espíritu, una convicción en nuestro interior de este encuentro, buscando exaltar a Dios sobre todo. La Biblia cuenta en una ocasión que un ángel se aparece, un hombre de Dios, y este hombre de Dios se iba a arrodillar y le dice, no, yo, delante mío no, yo soy como tú, ¿no? Solamente arrodíllate delante de Dios, yo soy como tú, ¿no? Entonces, esto es importante entender, no les prendemos velitas, no les prendemos incienso, no son semidioses, dice la Biblia que son servidores de los hijos de Dios más bien, así que servidores de los que han de heredar la salvación. Así que no tienes tú que rendir adoración, eso sería idolatría, sería más bien abrir puertas a demonios, porque los ángeles no permiten ser adorados, pero a los demonios les encanta la idolatría y es como que la huelen a kilómetros y van volando a donde hay idolatría para oprimir esa casa, esa vida. Mucho cuidado con esas costumbres paganas, no importa con qué religión tenga nombre o qué tradición tengas, son costumbres paganas de estar prendiendo velas e incienso a ángeles. No, entienda, lo haces a un demonio, no a un ángel. No lo recibe un ángel, lo recibe un demonio. Y un demonio te odia a tu familia y no tiene misericordia. Hechos 10:3 dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y le da un mensaje. ¿Quieres saberlo? Lee Hechos 10. Bueno, aquí Dios usa un ángel para hablar con un hombre. Ahora este hombre no había nacido de nuevo, era un hombre que tenía un temor de Dios genuino, era una persona devota a Dios, era una persona que era generosa, que oraba, pero todavía no había tenido un encuentro con el Salvador, no conocía de Jesús, no había nacido de nuevo, no sabía nada. Por eso es que Pedro es enviado para que le predique el Evangelio y reciba el Espíritu Santo. Pero una vez que recibió el Evangelio y el Espíritu Santo, ya el ángel ya no se le aparecía más. ¿Por qué? Porque ya tenía el Espíritu en su interior y tenía los dones del ministerio y la palabra para ser edificado. Entonces, ¿sí han habido apariciones de ángeles? Sí. Y que tienen propósitos específicos, ¿no? En un caso, un testimonio que escuché eran de unos hermanos que habían ido a evangelizar a un lugar muy lejos, habían salido en sus autos y a la hora de estar en la ruta se perdieron.
Y era un lugar que ellos no conocían, no tenían internet, no había mapa, nada. Y estaban literalmente perdidos en la nada porque no había ni una sola casa en ese lugar, en una zona. Es como estas rutas de una ciudad a otra, ¿no? Que están lejísimos y que, por decir por ahí, en alguna parte del terreno escabroso te pierdes, ¿no? Y dice de que contaban de que aparecieron dos personas que les guiaron, ¿no? Que les guiaron a cómo regresar a la carretera. Pero no se habían perdido solo ellos, sino se había perdido también un grupo de chicas de su misma iglesia que iban con ellos, también se habían perdido, pero hacia otro lado. Y dice que ellas recibieron, o sea, ellas en la nada, en medio de la nada, vieron una mujer de vestido rojo, o sea, súper llamativa, como, pero no de forma sensual ni nada, sino llamativa en el sentido de que por el color del vestido, pues podían identificarla en la noche. Y que esta mujer les dijo, van a ir así, 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 y van a llegar, ¿no? Y entonces ellas fueron y por el camino que les indicó, y dice de que cuando voltearon a ver, mientras estaban avanzando, porque preguntando si esta mujer se va a quedar ahí, y voltearon a ver, la mujer ya no estaba. Y estos hombres que habían tenido este encuentro con estos que les dieron la dirección del camino, nuevamente también cuando voltearon a ver, ya no estaban. Entonces llegaron a la conclusión que realmente eran ángeles porque no los volvieron a ver, porque nadie los conocía y porque además se aparecieron de la nada y se fueron de la nada, ¿no? Pero también porque cuando los escuchaban hablar, era como si escucharas a tu misma familia, ¿no? Alguien que te trae paz, ¿no? He escuchado de un niño que lo atropellaron en una pista y el niño sale volando y de pronto el niño dice que una señora lo ha recogido, lo ha tenido con él en la vereda y le ha empezado a hablar y lo ha calmado y luego han llegado los padres. El asunto es que la señora desaparece, nadie sabe quién es, nadie la vio, nadie vio a la señora con el niño, pero el niño está convencido que una señora estuvo con él, y una señora rubia, y probablemente haya sido un ángel, aparición de un ángel. En otra ocasión, eh, hablando de este tipo de manifestaciones asombrosas, ¿no? Igualmente, un familiar estuvo en una playa que era muy, muy movida. La historia es bien larga, pero finalmente se estaba ahogando y estaba cada vez más metido en el mar, ya ni se le veía. Y de la nada apareció un tablista, ¿no? Que lo ayudó a salir y se fue. Y nunca más apareció. Mi tío trató de buscarlo, ¿no? Para poder encontrarlo y para poder recompensarlo por lo que había hecho. Nadie sabía quién era, nadie sabía de él. Y lo más probable es que haya sido Dios usando un ángel para rescatarlo. Así que sí, realmente Dios usa ángeles en este tiempo y parte del cuidado de la labor que ellos tienen es de servirnos, de protegernos, ¿no? Y también en algunas ocasiones de poder traer una comunicación de dirección de parte del Señor, como les conté en el primer testimonio de estos hermanos que se perdieron. Bueno, Hechos 10:3 dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Entonces le hablaba. Entonces las visiones, los sueños y mensajes de ángeles deben ser como todo mensaje de Dios, filtrado con la palabra de Dios y con la guía interior del Espíritu Santo, para discernir así su procedencia divina. Para dejar en claro, no debemos buscar tener visiones, sueños o mensajes de ángeles, sino buscar la dirección de Dios por medio de su palabra, de los dones del ministerio, del Espíritu Santo. Es Él quien nos revela las cosas por el medio que Él elige. Si nosotros andamos buscando experiencias así, el enemigo puede engañarnos. En ninguna parte de la Biblia encontraremos que debemos buscar nosotros intencionalmente estas manifestaciones. Así que llénate de gozo al recibir la palabra. Edúcate y entrénate y desarrolla tu espíritu para que su voz interna cada vez sea más y más real para ti. Recuerda, tu comunión con Dios es la clave para escuchar a Dios. Muy bien, hemos aprendido un montón y ya vamos a nuestra última lección, la lección 8, cómo crecer espiritualmente.